que ustedes les han lavado el cerebro y son una máquina de decir pelotudeces, pero no están cansados de pifiarle siempre. La otra que pueden decir es, bueno, me entran más dólares, entonces como emito para comprar esos dólares, entonces hay más dinero y eso genera inflación. Maestro, si ese fuera el problema, entonces deja que el tipo de cambio caiga. Es decir, te das cuenta que siempre la respuesta es la misma, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y que ustedes son una manga de pelotudos incompetentes que no solo no resisten la evidencia empírica, además no resisten la teoría económica. Ni siquiera entienden la teoría económica que supuestamente defienden, porque no se dan cuenta que la teoría económica con la cual ustedes trabajan, el dinero es endógeno, y por ende la cantidad de dinero se acomoda a alguna relación que ustedes tengan. Ejemplo que te hice recién, con tipo de cambio fijo, entonces ahí el dinero es endógeno. Podría ser patrón mercancía, entonces cuando sube el precio de ese bien que, digamos, se contrajo la oferta, entonces emitís para ese nuevo nivel de precios y eso hace que no baje el precio de B. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta que son unos brutos? Ni siquiera saben manejar el modelo que supuestamente defienden. Y en todo esto, que me parece un tema interesante, es el problema vinculado a lo que es la supuesta pelea entre Guzmán y, digamos, el de energía, el secretario de energía, no sé, no me acuerdo. La verdad es que eso es falso. Esa pelea es falsa, esa pelea no existe. No caigan. Ustedes lo que hay que hacer para analizar la política económica, ustedes tienen que entender, digamos, la lógica del proceso decisorio. Esta gente considera que la suba de precio es por culpa de que los empresarios son malos. Y obviamente que entonces para bajar la inflación hay que hacer que los empresarios se abuenen, que digamos no quieran, digamos, o sea, hacer el mal subiendo los precios caprichosamente. Como dice el imbécil retrasado con déficit de coeficiente intelectual de Axel Kicillof, dice, no, bueno, pero ¿dónde está el gobierno remarcando los precios? Tarado, está aumentando la oferta de un bien, dado todo lo demás. El poder adquisitivo de ese bien tiene que caer, imbécil. Eso se manifiesta con mayores precios. ¿Querés saber cómo se da eso? Por ejemplo, podés estudiar el efecto Hume-Cantillon, pelotudo, que se supone que vos lo conocés, porque por lo menos eras profesor de historia del pensamiento económico. Ya sabemos que como macroeconomista sos un pelotudo que no sabe nada. Pero se supone que vos de historia del pensamiento económico sabés algo, ¿no? Ok, entonces, para ellos el problema es que los empresarios son malos. Qué casualidad, en la convertibilidad estaban los mismos empresarios que ahora y no había este problema, ¿no? Nunca se les ocurrió pensar eso. Ah, ya sé, ustedes son los retrasados que creen que, digamos, en la convertibilidad no había inflación porque el tipo de cambio estaba fijo. Pero les cuento, digo, el tipo de cambio estaba fijo y la cantidad de dinero estaba endógena. No se hacía lo que quieren hacer ustedes, imbéciles, que es fijar el tipo de cambio y además hacer política monetaria activa, estúpidos, brutos, ignorantes. Ahí les aparece un problema que se llama trilema monetario. Tiene un problema de inconsistencias. Entonces, si ustedes, o sea, quieren hacer política monetaria expansiva y el tipo de cambio fijo, lo que van a hacer es perder reservas. Claro, y como después no quieren perder reservas, entonces ponen controles de capital y empiezan a joder el funcionamiento del sistema, digamos, cagan el funcionamiento del sistema de precios, todo. ¿Se dan cuenta? Que son unos brutos, no saben lo básico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto donde creen que la culpa de la inflación es de los empresarios,
ahí hay un problema grave. Entonces ellos, en la visión de ellos, necesitan que los empresarios estén disciplinados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inventan estas peleas entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, ¿cuál es el punto? Entonces los empresarios, que parecen que son una manga de bastante pelotudos, que se comen estas historias estúpidas, ¿sí? Que dicen, no, bueno, entonces no, antes de que venga Cristina, hay que bancar a Alberto, hay que bancar a Guzmán. Ay, y Guzmán, sí, la verdad, qué bien que habla, qué bueno que es. O sea, evidentemente no entienden un carajo de economía, manga de pelotudos. Bueno, pero imagínense que esos empresarios de repente son los mismos que les defienden a Macri y que creen que sería bueno que el próximo presidente argentino sea el colectivista repugnante de la reta. Imagínense. O sea, no entienden un porongo, evidentemente, de economía. Pero claro, si los economistas no, digamos, son bastante chotos en Argentina, imagínense, digamos, los, alguien que no está obligado a saber del tema. Eh, entonces, ¿qué hacen? Se bancan los acuerdos de precios, se bancan las apretadas. ¿Para qué? Para que no se vaya Martín Guzmán. Pues imagínense, después viene el Instituto Patria, viene Cristina, si se va Alberto. Manga de pelotudos, no se dan cuenta que se lo están haciendo a propósito, le juegan de policía bueno y policía malo. Ustedes acceden a esas estupideces, a esas apretadas. Transitoriamente los precios, digamos, se aceleran contra las utilidades de ustedes. Y eso facilita el camino para que el kirchnerismo gane las elecciones. Que necesitan esperar el día, digamos, de ver el día que quedó conformada la lista. ¿Ustedes tienen alguna duda que la lapicera la sigue teniendo Cristina? ¿Son pelotudos o se hacen? ¿No se dan cuenta, imbéciles, que si Alberto vuela por los aires, Cristina vuela con él? Una de las cosas que se dieron cuenta es que el proyecto Máximo 2023 no tenía sentido o no era factible si lo hacían volar por los aires a Alberto, manga de pelotudos. Y ustedes van y se les arrodillan para chupársela, forros. Pero bueno, no se dan cuenta, digamos, que el gobierno de Macri fue socialista, digo, tienen toda la evidencia y no lo aceptan, así que, digo, ¿qué puedo esperar? Así es que ahí la situación es bastante complicada. Y por otro lado, digamos, empieza, y después, por ejemplo, también tiene que ver con lo de las retenciones para tratar de hacer frente y mejorar las cuentas fiscales. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que cuando uno mira la configuración de la macro argentina, digo, va a explotar de todos modos. Ahora vean lo que es interesante. La realidad es que el Instituto Patria lo que dice es no podemos ajustar en un año electoral porque vamos a perder las elecciones. Si bien lo hacen con un modelo incorrecto, que es un modelo de mierda, que es el modelo renta-gasto, la realidad es que si hoy Argentina hace un ajuste fiscal va a ser recesivo. ¿Por qué? Porque el aumento de ahorro que se genera no va a tener contrapartida de inversión. Primero, porque en Argentina es imposible ganar guita. Segundo, porque además, si por alguna casualidad ganan guita, se las expropia el Estado. O sea, hay inestabilidad de las reglas de juego, digamos, y lo que tiene que ver con el respeto del derecho de propiedad. Por otra parte, digamos, el programa es absolutamente inconsistente y, digamos, y no están dispuestos a dejar de robar ni tocar donde hay que tocar. Por lo tanto, digamos, o sea, inexorablemente no va a generar confianza, porque este gobierno no tiene ni reputación y tampoco es creíble, dado, digamos, la inconsistencia macroeconómica y la imposibilidad de resolverlo con la forma que lo quieren encarar. Por lo tanto, el aumento del ahorro derivado del ajuste, digamos, no va a tener contrapartida de inversión y por ende va a caer el producto, va a caer el empleo, va a caer el salario real.
sí, la situación social, digamos, va a haber más pobreza y más indigente y seguramente, digamos, el resultado electoral va a ser mucho peor. Y en ese contexto, digamos, de tanta depresión económica, digamos, o sea, va a haber una crisis social, va a haber un estallido social. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, si no hago el ajuste, digamos, ¿cómo hago para venderle al Fondo Monetario Internacional que quiero hacer, que quiero entrar en un crédito de facilidades extendidas? Yo no descarto que Argentina le quiera defaultear al fondo, por eso están tan, tan calentitos, digamos, para tratar de conseguir que, que el fondo le dé los derechos de especiales de giros, cambiarlos a dólares y después cagarlo al fondo. O sea, yo no descarto, esto es un gobierno de garcas, de chorros, de lloretes. O sea que eso tampoco lo descarto. O sea, entonces en ese contexto, digamos, lo que uno ve es que si el ajuste se hace, estalla por inconsistencia, por falta de confianza, o sea, no hay credibilidad ni reputación. Y por otra parte, seguir alentando el déficit fiscal financiado con emisión monetaria y controles represivos, bueno, lo que va a hacer es que tarde o temprano la situación explote. Obviamente, digamos, o sea, entonces el desequilibrio de la economía argentina es monstruoso y claramente, digamos, el día que estalle va a ser enorme. La realidad es que la economía argentina está estallada, no es que no está estallada. El problema es que estamos acostumbrados a otro tipo de estallidos, entonces en ese contexto lo que tenemos es que, digamos, estamos esperando un estallido tipo la hiper de Alfonsín o una situación como la del Rodrigazo o una situación como la del 2001-2002. Pero la realidad es que Argentina ya está estallada. Digo, lo único que falta es la mega explosión. Así que bueno, yo creo que el día que la mega explosión tome lugar, desde mi punto de vista se va a llevar puesto a todo el sistema político. Y probablemente nos encontremos frente a un escenario de la lucha de dos antisistemas, de un antisistema de izquierda y un antisistema que los zurditos de mierda lo llamarán de derecha, o si ustedes quieren un antisistema de formato liberal. Y veremos ahí qué decide la gente. Si decide por los valores del socialismo, la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, seremos un país de izquierda y terminaremos siendo la villa miseria más grande del mundo. O la otra es volver a las ideas de la libertad y en 35 años volver a ser